Muy bien, hermano, buenas noches. Hoy día vamos a tocar el tema de la importancia de la oración. ¿Por qué es tan importante la oración? Siempre se habla, se toca acerca de la oración. Algunos oran, algunos no oran, algunos creen que es muy importante, algunos otros no creen que es muy importante. Entonces, vamos a ver acá, hermanos, por qué es tan, pero tan importante la oración. Punto número 1, Dios actúa en la tierra en respuesta a las oraciones. Nosotros sabemos que Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío, y a través de ese libre albedrío nosotros tomamos la decisión sin coacción, sin que alguien nos diga que lo hagamos o no, de pecar, de alejarnos a Dios, de acercarnos a Dios o de no pecar. Nosotros somos libres y Dios no está detrás. Es falso eso de que Dios está detrás de nosotros, que ni bien hacemos algo malo nos castiga. Dios nos ha dado esa facultad y Él respeta esa facultad que nos ha dado, y nosotros podemos tener ese libre albedrío. Pero ¿qué pasa con ese libre albedrío? Nosotros llegamos a extremos, como en Estados Unidos, ¿no? Que sacaron a Dios de los colegios, sacaron a Dios de las universidades, de los institutos públicos, y estaba prohibido ya leer la Biblia y orar. Y luego vinieron problemas a consecuencia de habernos alejado de Dios, de haberse alejado el pueblo de Dios. Y luego el pueblo se preguntaba por qué es que nos están pasando tales cosas, ¿no? Y una de las respuestas era porque nosotros habíamos sacado a Dios de nuestras vidas. Entonces, cuando nosotros oramos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos permitiendo que Dios intervenga en nuestra vida, ¿no? Que Dios intervenga en nuestra vida. Dios va a intervenir en nuestra vida solamente cuando nosotros se lo pidamos, ¿no? Y cuando decimos solamente cuando nosotros lo pidamos, ¿qué quiere decir? Que si tu matrimonio está en el trayecto al divorcio, Dios no va a intervenir. Si tu empresa está por quebrar, o si tu familia está con una deuda grande, económica, una enfermedad, cualquiera que sean las cosas, Dios no va a intervenir. Dios va a intervenir cuando solamente nosotros se lo pidamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que el Salmo 91:15, por favor vamos al Salmo 91:15. Salmo 91:15 nos dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Entonces Dios, como les decía, hermanos, Él no va a intervenir en nuestros negocios, en nuestro hogar, en nuestros problemas económicos, financieros, en nuestra angustia, si no se lo pedimos, ¿no? Él nos ha dado libre albedrío, y cuando nosotros, así como el hijo pródigo se alejó y hizo su vida, y llegó un momento en que oró, ¿no? Pero el Padre le dio la libertad. Quiere decirte, váyase usted, quiere su herencia, lleve su dinero. Y él fue y la pidió, nosotros sabemos todo, y llegó un momento en que estaba inclusive comiendo alimento para los cerdos, ¿no? Y ahí clamó. Y cuando clamó, recién Dios intervino. Mientras tanto no va a intervenir Dios. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas, ¿no? La oración que el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros nos dice en el Padre Nuestro, dice: venga a nosotros tu reino, así en el cielo como en la tierra, y hágase tu voluntad también, dice, ¿no? Entonces Dios quiere que su reino y su voluntad ahí arriba venga acá en este lugar. Él no viene porque lógicamente lo hemos sacado a Él de acá, lo hemos alejado de nuestras vidas. Estamos llevando una vida sin Dios, ¿no? Una vida sin oración, y Dios no va a intervenir. Pero cuando nosotros le oramos y le decimos que venga a nosotros su reino viene hacia nosotros. Cuando le decimos que haga su voluntad, así en el cielo, así también aquí en la tierra, Él va a hacer su voluntad. Entonces, hermanos, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. ¿Qué sucede? Viene el reino de Dios y viene la voluntad de Dios del cielo acá en la tierra.
Hay que tener en cuenta, hermanos, que Dios siempre está buscando, está en búsqueda de intercesores, ¿no? De intercesores. Algunas personas oran, son intercesores, son unos soldados de oración, y hay otros que no. Hacen una vida sin mucha oración. Pero Dios está buscando intercesores, ¿no? La Biblia nos dice en Ezequiel, vamos a buscar Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, dice, ¿no? Y que pusiese brecha delante de mí a favor de la tierra. ¿Para qué? Para que yo no la destruyese, dice el Señor. Y lo halló, dice Dios que no lo halló, y no lo hallé, ¿no? Entonces, hermanos, Dios a veces se mantiene, se contiene a veces de hacernos daño, porque hay hombres que están intercediendo, hay intercesores. Pero ¿qué pasa cuando no los hay? Viene la destrucción. Eso es lo que le sucedió a Gomorra, a Sodoma, ¿no? Ahí Abraham estaba intercediendo, si habían 20, si habían 15, y llegó un momento que se paró ahí, y no había ni siquiera ni 20, ¿no? Y destruyó Dios a esa ciudad. Entonces, cuando hay intercesores, cuando hay hombres que están haciendo un vallado entre nosotros y Dios, para que Dios no nos destruya, no va a intervenir Dios. Pero qué triste es cuando Dios no encuentra, cuando Dios no haya hombre alguno, ¿no? Entonces Dios está buscando intercesores. Nosotros sabemos también, hermanos, que Dios está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, adoradores que estén comprometidos, ¿no? Que sientan que sin Dios nada podemos hacer. Que nosotros tenemos fuerzas, pero fuerzas limitadas. Tenemos conocimiento, pero conocimiento limitado. Pero tenemos un Dios que es todopoderoso. Un Dios que es todo conocimiento. Un Dios que todo lo ve, que está en todo lugar. Y ese Dios es al que nosotros debemos de ir en oración. Muy bien, hermanos, nosotros tenemos como punto B que las grandes batallas se desarrollan en nuestra mente y en nuestro corazón. Hay una guerra espiritual, y en esa guerra espiritual entra la oración, ¿no? La oración es una arma poderosa que tenemos de Dios. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 26:41, vamos a ver Mateo 26:41, Mateo 26:41. La palabra de Dios nos dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis, dice, en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, dice, pero la carne es débil, ¿no es cierto? Dios nos está pidiendo que tenemos que velar y que tenemos que orar. ¿Para qué? Para que no entremos en tentación. Hermanos, una guerra espiritual se está dando en nuestras vidas todos los días, en cada momento, ¿no? Y esa guerra espiritual, hermanos, nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que estar apertrechados para pelear esa guerra espiritual. En Mateo 17:21, vamos más atrás, un poquito más atrás, Mateo 17:21 al 23. Mateo 17. Vamos a leer solamente el 21. En Mateo 17:21 dice, y este género no sale sino con oración y ayuno. Este género no sale sino con oración y ayuno. En el tiempo que estaba el Señor Jesucristo, los apóstoles no ayunaban. Y mucha gente le preguntaba, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y él le decía, bueno, cuando está el esposo con ustedes no es dable ayunar. Pero ahora que ha sido quitado, debemos de ayunar. Tenemos que ayunar. Si hay un cristiano que no está ayunando, ¿qué está haciendo? Está pecando, pues. Porque Dios dice que debemos de orar y ayunar. Y él pensará de repente, ¿no?, que el ayuno es opcional. Él pensará que el ayuno se puede hacer o como que no se puede hacer, ¿no? Pero ¿saben qué, hermanos? El ayuno es un mandato. Es un mandato. La oración también es un mandato.
no es opcional. La oración es algo que tenemos que hacer sí o sí porque Dios nos ha mandado. Entonces, hermanos, en esta guerra espiritual nosotros tenemos que, el Señor Jesucristo nos dice, este género no sale sino con oración y ayuno. De repente en nuestras vidas tenemos problemas, ¿no? Problemas económicos de repente. ¿Qué otro problema podemos tener? Problema de repente que hemos perdido nuestro primer amor hacia el Señor. ¿Qué otro problema podemos tener? De repente que no estamos orando, ¿no? Y todo ese tipo de problemas, hermanos, ¿cómo van a salir? ¿Cómo vamos a triunfar sobre ellos? Por medio de la oración y del ayuno. Hermanos, ¿dónde creen ustedes que radica el poder de la oración? ¿Dónde creen ustedes que radica el poder de la oración? Porque hay unos hermanos que son poderosos en oración y hay otros que no. Hay unos que oran y parece como que no pasó nada, ¿no? Pero hay otros que oran con tanta unción que nosotros sentimos, ¿no? Sentimos que nos hemos acercado, hemos estado cara a cara con Dios, hemos estado en la misma presencia de Dios, ¿no? En el mismo trono de su gracia de Dios. ¿Por qué creen, hermanos, que dónde está el poder de la oración? Hermanos, el poder de la oración está en el escrito, está en su palabra. En el escrito está. Por eso yo les decía, ¿no? La palabra de Dios, la oración y la alabanza. Nosotros teníamos un culto de oración desde el año 2005 y en ese culto nosotros cantábamos, alabábamos, adorábamos, teníamos lectura de la palabra, teníamos meditación de la palabra, teníamos oración. No puede faltar esos tres elementos, ¿no? La palabra de Dios, la alabanza y la oración. Entonces, hermanos, el poder de la oración, ¿dónde está? En el escrito está, en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que echar mano a la palabra de Dios todos los días, ¿no? ¿Usted alguna vez ha tenido algún juicio, hermano? Nunca. Yo he tenido un juicio con una empresa grande y salió una sentencia, ¿no? Y esa sentencia favorable a mí. Y todos los días yo veía la sentencia y decía, uy, esta empresa tiene que darme muchísimos miles de dólares. La leía y la recontraleía porque ya la había firmado un juez. Entonces, eso a veces tenemos que hacer nosotros pensando, ¿no? Dios ya arriba en los cielos ya ha sentenciado, ya ha escrito, ya ha inspirado a los grandes hombres de Dios y aquí está. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Leer esa sentencia, ¿no? Por ejemplo, y tenemos que aprender bastante de la palabra, ¿no? Tenemos nosotros que un hombre que empezó a predicar a los 19 años y habían 40 personas nomás en una iglesia grande allá en Inglaterra. Estoy hablando de Charles Spurgeon. Este hombre dice que pasó 20 años estudiando el libro de los Salmos. 20 años. Así dándole duro, leyendo el libro de los Salmos. Y luego de ello, que de los 20 años escribió un comentario sobre el libro de los Salmos. Ese comentario se llama El Tesoro de David. Sería bueno leerlo, verlo y estudiarlo. De un gran hombre de Dios que estudió 20 años la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos quiere decir nosotros, hermanos? Que nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que estudiar. Tenemos que memorizar. Tenemos que hablar. Tenemos que pegar en nuestras paredes, ¿no? Hay un versículo de la Biblia. Cada día tenemos que aprendernos versículos de la Biblia, ¿no? Podemos hacer entre nosotros, hermanos, de repente, ahora que estamos con tiempo, llamarnos y decirnos, vamos a aprendernos un versículo diario de memoria de la Biblia. Y luego, terminado el año, vamos a tener 365 versículos de memoria en nuestra mente, ¿no? Entonces, hermanos, nosotros sabemos que... ¿Ustedes qué piensan, hermanos? ¿Dios quiere cuidarnos y protegernos? ¿Creen ustedes que Dios está interesado en cuidarnos y protegernos? ¿Sí o no? Nosotros lo sabemos, pero ¿por qué a veces suceden desgracias aún a los hermanos de la fe, ¿no? A los creyentes? ¿Por qué creen a veces que les pasa, hermanos, problemas a ellos? ¿Por qué?
Por ejemplo, nosotros sabemos que Él quiere cuidarnos y protegernos, nosotros lo sabemos, ¿no? Pero nosotros, hermanos, a través de la oración, nosotros debemos de pronunciar, ¿no? Debemos de hablar, debemos de expresar lo que Dios ha escrito aquí en su palabra. Si yo, por ejemplo, estoy con temor, estoy yo de repente con dudas, yo puedo apelar y decir en Isaías 41:10, le invito a leerlo, a ver, Isaías 41:10, ¿qué dice la palabra de Dios? Es un versículo muy conocido. Dios dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces ya yo me lo he aprendido de memoria, y cuando yo tenga temor, yo sé que Dios allá arriba quiere cuidarme. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo acá en la tierra? Voy a orar, y voy a orar con base. Dios quiere cuidarme, y Él ya arriba ya decretó, ya escribió, ya inspiró a grandes hombres para que pusieran este texto. ¿Qué hago yo? Agarro y el texto que Dios ya lo escribió, ya me lo dio a mí, yo lo leo como que si estoy leyendo una sentencia. Es como que si yo estoy yéndome a trabajar y de repente me para el policía y me dice: a ver, su permiso de autorización para salir a trabajar. Así, acá está mi permiso, ¿no? Acá dice mi nombre, Miguel Alberto, autorizado para salir a trabajar. Estoy en mi auto, su pase vehicular, también acá está mi pase vehicular, acá está. Y voy a tener pase libre, ¿no? Nosotros de igual manera, hermanos, Dios quiere ayudarnos, Dios quiere protegernos. La única manera cuando podamos ser protegidos y ayudados es cuando nosotros apelemos al escrito está, ¿no? Tengo temor, aquí hay un versículo sobre el temor. Entonces, ¿por qué no debo de tener temor? Porque aquí hay un versículo que la Biblia nos dice, que los estudiosos dicen que hay como 365 versículos que Dios habla acerca de que no debemos tener temor. Punto número C. ¿Por qué es importante la oración? La oración es bien, pero bien importante. En suma, es de suma importancia la oración, dice, porque cuando oramos, echamos sobre el Señor toda nuestra ansiedad. Nosotros a veces estamos con mucha ansiedad, con mucha frustración, con mucho dolor, con mucho cansancio, ¿no? Hemos trabajado bastante, nos hacen trabajar bastante en la empresa, tenemos muchas cargas, estamos muy preocupados, tenemos muchas deudas, ¿no? Y entonces, ¿qué nos dice Dios en 1 de Pedro 5:7? Dice que sean conocidas, dice, vuestras, echando toda vuestra ansiedad, dice. Vamos a ver, 1 de Pedro 5:7, por favor, vamos a ver 1 de Pedro 5:7. De Pedro 5:7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué pasa, hermano, cuando nosotros estamos ansiosos? Cuando nosotros estamos preocupados, cuando nosotros estamos lastimados, angustiados, ¿no? ¿Qué pasa en nuestra vida? Podemos estar bien, andamos bien, podemos estar en el día compartiendo la palabra a otras personas, no creo que podamos hacerlo, ¿no? Por eso es de suma importancia, hermanos, librarnos de todas esas cargas, ¿no? De todo ese peso, de todas esas ansiedades. Filipenses 4:6 nos dice también que por nada debemos estar afanosos, sino que tienen que estar conocidas nuestras peticiones delante de Dios. Dice: porque en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿no? Entonces, hermanos, no debemos de estar para nada afanados, sino que sean conocidas de parte de Dios todas nuestras peticiones. Hermano, ¿usted cree que Dios conoce nuestras peticiones? Él dice que sí, que antes que nosotros le pidamos, antes que ya esté en nuestra boca, Él ya sabe nuestros pensamientos. Pero Él quiere que nosotros le digamos, Él quiere que nosotros lo hagamos. Por eso es importante, hermanos, apelar al escrito está, ¿no? A decirle con nuestras bocas, hablar, algunos dicen a declarar, ¿no? Que yo estoy creyendo en esta promesa,
que yo estoy confiando en Dios y Él va a hacer, ¿no? Entonces, hermanos, el punto número C es de suma importancia porque por medio de la oración echamos nuestra ansiedad sobre el Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante la oración? La oración en el punto D nos dice que la oración es muy importante porque a través de ella somos perdonados, ¿no? La oración es pero muy importante porque a través de ella somos perdonados. ¿Cuánta gente va por el mundo con carga, ¿no? Y no puede de repente tener prosperidad, de repente no le va bien las cosas porque tiene pecado, tiene falta y no es perdonado porque no ora también, ¿no? Y si ora, no ora bien, ora mal, va ante el altar de Dios lleno de sentimientos, de frustraciones y cree que Dios, que Él puede frustrar, que Él puede influenciar, poner con sus sentimientos, hacer cambiarlo a Dios. Nada ni nada va a poder hacer cambiar a Dios. El peor lugar donde nosotros podemos mostrar nuestros sentimientos, nuestras emociones, es ahí en la oración, ¿no? Más bien, nosotros tenemos que pensar, hermanos, que la oración es importante porque a través de la oración somos perdonados. Cuando oramos, Dios nos perdona nuestros pecados. Vamos a ver Lucas 11:4. Lucas 11:4, la parte A. Mateo, Marco, Lucas, capítulo 11, verso 4, la parte A. La palabra de Dios nos dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero la parte A dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben, ¿no? Entonces, hermanos, cuando nosotros oramos, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos limpiando, hermanos, limpiando de ataduras, del daño que a ciertas personas nos hacen a nosotros, ¿no? A veces en el trabajo hay personas que nos hacen daño. En la casa a veces hay personas de la casa que a veces nos hacen daño, quizás porque así fueron formados, quizás porque de repente no oran, no sé, pero hay padres a veces que son muy abusivos cuando corrigen a los hijos, ¿no? Y por eso es que miden a todos con una misma vara y dicen que está mal el castigar, ¿no? Y Dios dice que en su palabra que hay que corregir al niño, pues, ¿no? Que hay que disciplinarlo, no lastimarlo, no vejarlo, ¿no? Entonces, hermanos, cuando nosotros oramos nos liberamos de cargas, de ataduras, de daños que ciertas personas nos hacen, que personas que todos los días nos lastiman, ¿no? Vamos a ver que también, hermanos, que Lucas 22:32 nos da algo muy interesante. Lucas 22:32. Lucas 22:32. Mateo, Lucas 22:32. Dice la palabra de Dios, el Señor le dice a Pedro, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, dice. Y tú una vez vuelto, dice, confirma a tus hermanos, ¿no? ¿Qué está haciendo el Señor? Está rogando por Pedro para que su fe no falte. Nosotros, hermanos, sabemos de que si mañana pecamos, Dios ya nos perdonó ese pecado. ¿Qué dicen? Cuando uno peca, peca con premeditación y alevosía, ¿no? Entonces, yo no creo que uno no peque sin saberlo, pues, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que Dios ya nos perdonó. Desde el momento que ya Cristo entró en nuestro corazón, nos ha perdonado nuestros pecados, desde que hemos nacido hasta cuando recibimos a Cristo, y desde que recibimos a Cristo hasta cuando el Señor nos lleve. Porque de lo contrario no nos llevaría. Nos ha perdonado los pecados de ayer, de hoy y de mañana. Y es por eso que el Señor ora por Pedro y le dice, acá tenemos la oración, yo he rogado por ti, le dice, por Pedro, para que tu fe no falte. ¿Ustedes creen que Cristo no sabía que le iba a negar a Pedro? No, le iba a negar en una forma horrible, ¿no? Horrorosa.
espantosa, ¿no? Le iba a negar 3 veces y le iba a negar inclusive maldiciendo, ¿no? Que no lo conocía. Y el Señor ya estaba orando, ya estaba orando porque mañana cuando Pedro me niegue, yo lo voy a perdonar, ¿no? El Señor ya estaba orando por Pedro y nosotros también debemos de imitarlo, hermanos. Nosotros queremos ser perdonados, pero nosotros no queremos perdonar a nadie. Y a veces, hermanos, nosotros no perdonamos aún a veces a nuestros seres queridos, ¿no? A nuestros hijos a veces cuando cometen errores. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a la talla, a la estatura de Dios, de Cristo, que aún puede perdonar inclusive a personas que todavía no nos han hecho daño, que yo sé que de repente mañana van a hacernos daño, pues, ¿no? Entonces es importante, hermanos, ese punto de vista que podemos nosotros por anticipado, así como el Señor Jesucristo nos perdona, también nosotros perdonar a otras personas, ¿no? El Señor Jesucristo en la cruz decía, pues, no, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Entonces de repente hay personas que nos hacen daño, no tienen el conocimiento de la palabra y también nosotros podemos perdonar. Punto número que la oración es importante porque en el lugar de nuestra oración, Dios gana todas nuestras batallas, nosotros no. Es importante tener en cuenta esto, ¿no? A veces uno piensa que nosotros ganamos las batallas en la oración. Nosotros no ganamos nada, hermanos. Si no fuera por Dios, no sabríamos dónde estaríamos hoy día, ¿no? En el lugar de nuestra oración, Dios gana todas nuestras batallas, nosotros no. Romanos capítulo 8, verso 31, la palabra de Dios nos dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Y también nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Dice la palabra de Dios. Otro punto también, hermanos, porque es importante la oración, el punto F, es que en el lugar de nuestra oración el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿no? Queremos que nosotros tener la ayuda de Dios, la ayuda del Espíritu Santo, entre en oración. Y ahí en ese lugar de oración, ¿cómo vamos a entrar, hermanos, a ese lugar de oración? Tenemos que entrar, hermanos, con un corazón contrito y humillado, ¿no? Tenemos que entrar con un corazón para decirle al Señor que cuán pequeños somos, ¿no? Cuán frágiles somos, cuán limitado es nuestro conocimiento, ¿no? A veces uno dice, yo a veces me he sentido tentado también a veces, ¿no? 46 años conociendo al Señor, tengo bastante conocimiento, ¿no? Falso, hermanos, no conozco nada, mi conocimiento es tan pequeño, tan limitado, que yo necesito de Dios en cada momento, ¿no? Romanos 8:26 nos dice, y de igual manera, dice, ya lo hemos leído esto, de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, pues cómo hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Nosotros, mire, tan limitados somos, podemos tener 50, 60 años conociendo a Dios, pero ni aún así nosotros sabemos cómo pedir, cómo conviene. Y es por eso que el Espíritu Santo tiene que intervenir, tiene que interceder por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, hermanos, tenemos que entrar en oración con ese espíritu. Qué triste, hermano, es que hay muchas personas que hacen muchas cosas, pero sin oración, sin unción de Dios. Son, digamos, logros humanos que a veces no perduran por el tiempo, ¿no? Entonces, pero cuando Dios interviene, hermanos, se siente la unción, se siente la iglesia, se siente la persona. Finalmente podemos deducir 3 puntos. Punto número 1, que nosotros fuimos creados para tener una relación personal con Dios, tal como lo tenía Adán y Eva ya en el huerto del Edén, ¿no? Hebreos 4:16 nos dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, hermanos, las grandes culturas han, digamos así, han manipulado a los pueblos, porque
ellos siempre se ponían como personas que estaban como intercesores entre los hombres y Dios, ¿no? Y hermanos, Dios no quiere eso de nosotros. Dios no quiere Dios no quiere intermediarios. Dios quiere que nosotros que volvamos a tener esa relación personal, ¿no? Ahora que nosotros podemos hacerlo, hagámoslo, ¿no? Punto número 2, que nosotros fuimos creados para la alabanza a Dios, ¿no? La alabanza y la oración van juntos. Yo, para tener una idea mejor de la alabanza, yo he pensado que la alabanza es la misma palabra de Dios pero cantada, ¿no? Es la misma palabra de Dios pero cantada. Entonces, el pueblo de Israel, por ejemplo, agarraba el libro de los Salmos y lo cantaba, ¿no? Ahí estaba la palabra inspirada por Dios y ellos escogían los capítulos y los cantaban. Entonces, hermanos, la alabanza es la misma palabra de Dios pero cantada. Finalmente, hermanos, fuimos creados para pelear con armas poderosas, con Dios, ¿no? Y una de esas armas poderosas es la palabra de Dios, como hemos dicho, el escrito está. Otra arma poderosa es el Espíritu Santo que tenemos dentro de nuestro corazón y que por medio de él nosotros oramos, intercede por nosotros y que por medio de él nosotros alabamos. Nuestro pastor nos dejó una gran enseñanza en la Iglesia Bíblica Bautista de Zárate, que se alaba con los salmos, se alaba con todo lo que es de la Biblia, ¿no? Entonces, es una bonita enseñanza, ¿no? Es una bonita edificación. Nos sirve, se impregna en nuestra mente, en nuestro corazón, para cuando nosotros tengamos la guerra espiritual. Muy bien, hermanos, eso es la lección del día de hoy. El tema de hoy es por qué es tan importante la oración. Yo te invito, hermano, a orar. Si puedes, este domingo a las 6 de la mañana vamos a tener oración con algunos hermanos de las cédulas. Si tú quieres orar, escríbeme y dime, yo voy a participar en la oración. Porque es importante, hermanos. Sin la oración, no sé, nada es posible hacer. Jesucristo dijo, pues, ¿no? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separado de mí, nada podemos hacer. Y lo que hagamos, hermanos, es algo humano, algo que no es de Dios, algo pasajero. Muy bien, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, gracias Señor, porque podemos orar. Gracias, oh Padre, porque la oración es muy importante. Gracias Señor, que por la oración nosotros podemos, Señor, confesar que somos pecadores. Por medio de la oración nosotros podemos confesar que estamos, Señor, arrepentidos, que queremos volvernos, oh Dios, de ese mal camino, que queremos, Señor, oh Dios, que Cristo entre a nuestro corazón, sane, oh Dios, nuestra vida, nuestra alma, que nos dé, oh Dios, ese precioso regalo, que podamos por medio de él tener una entrada directa al trono de la gracia de Dios, que nuestras oraciones puedan ser escuchadas, que el cielo pueda bajar acá a la tierra, que la voluntad de Dios que está en los cielos, pueda realizarse aquí en la tierra. Que si yo tengo algo, una enfermedad, yo tengo un pariente que está enfermo, que yo pueda orarle a Dios y la voluntad de Él que quiere cuidarnos puede manifestarse por medio de una sanidad, por medio de salir de una deuda, por medio de salir de una etapa de divorcio, de rotura de una familia. Padre Santo, te damos gracias en Cristo Jesús, porque nosotros creemos que esas promesas que Él nos dio se están plasmando en nuestras vidas el día de hoy. Nosotros le estamos recibiendo a Cristo, a tu Hijo, como nuestro único Salvador. Te agradecemos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, querido hermano, gracias por este estudio. Que el Señor te bendiga y nos estamos viendo próximamente.